Bueno, el tema que tenemos para hoy es empezar a trabajar con el control de gestión, los índices, de qué manera nosotros podemos controlar distintos aspectos que hacen a la gestión, al desempeño, al desenvolvimiento de las organizaciones. Hay un bagaje grande de herramientas para utilizar, depende del propósito del control que queremos hacer o el área, digamos, donde estamos tratando de efectuar ese control. Así que el mundo para analizar en este tema de control de gestión es muy amplio. Nosotros vamos a ver una pequeña síntesis en realidad, pero bueno, vamos a tratar de plantear el tema y ver algunas herramientas. Así que recién les acabo de subir al grupo una ficha que se llama El control en el management actual, para que, bueno, ustedes la lean. La ficha es un poquito vieja, pero igual habla de actual. Las herramientas que están allí señaladas se siguen utilizando, no es que han quedado desactualizadas, pese a que la ficha tiene algunos años, se siguen usando. Alguna se puede haber perfeccionado un poco, alguna puede haber caído en desuso, no se usa tanto ahora como antes, hay algunas nuevas que señalando, pero analizar la ficha me parece, leer la ficha esa me parece interesante, les sirve de complemento a lo que nosotros vamos a ver en teoría en estas clases y en los ejercicios prácticos. Así que eso ya lo tienen en el grupo de WhatsApp. Creo que también esa ficha está en el campus. Bueno, la tienen por varios lados. Está en el sitio web del estudio, está en varios lugares. Vamos a ver entonces, compartir este Excel. Bueno, nosotros acá, para control de gestión, vamos a presentarles a ustedes como dos tipos de conjuntos de herramientas o enfoques para ver. Uno que llamamos el enfoque tradicional y otro que decimos perspectivas más nuevas. El enfoque, lo que llamamos enfoque tradicional, es lo que se relaciona con el cálculo de indicadores financieros, económicos financieros, que generalmente se hace sobre información contable. Este tipo de índices, por supuesto que se sigue usando, son ampliamente empleados, tanto para hacer el control de gestión dentro de la propia organización, como para evaluar desde afuera algunas empresas o entidades que deben ser evaluadas. Este lugar donde nos posicionamos es también importante de señalar, porque no es lo mismo si nosotros somos el gerente general de una empresa, ¿sí? El gerente general de una empresa, y tenemos que controlar que la empresa vaya caminando hacia el rumbo que nosotros queremos trazarle, a que nosotros seamos, por ejemplo, los administradores de un fondo de inversiones que tenemos que decidir sobre qué empresas invertir, o sea, qué acciones de qué empresas comprar. ¿Ven? La perspectiva es diferente, los objetivos son distintos y las herramientas también son diferentes. Entonces, lo que tiene esto que señalamos acá como perspectiva tradicional, que se basa sobre los cálculos a realizar en información contable y financiera, se utilizan para la gestión de la propia organización, intraorganización, junto con otros indicadores, o sea, perspectivas más novedosas que enriquecen la forma en que uno puede controlar y llevar adelante la organización.
En el caso de quienes están de afuera de la organización mirando para resolver sobre ella, los indicadores de tipo contable financiero siguen siendo prácticamente la única herramienta con que cuentan, porque hacia afuera las organizaciones dan mucha información, pero la mayor cantidad de información que se da hacia afuera y que se dispone siendo un decisor externo a la organización es la de tipo contable y financiero. Entonces allí se sigue usando mucho y casi como única fuente de datos y de información para decidir sobre las entidades que uno está evaluando desde el exterior. Esto les quiero aclarar por el tema de que tradicional no significa que sea viejo, sino simplemente que es bueno, lo convencional, lo más conocido, lo más desarrollado. Fíjense ustedes acá este gráfico que esta tabla que hemos puesto, con una gama bastante importante de herramientas, técnicas de control de gestión. Y observen ustedes cómo están, lo hemos abierto en los 3 niveles que nosotros hemos visto cuando hablamos de toma de decisiones, niveles estratégicos, tácticos y operativos, y hemos puesto algunos ejemplos. Parte de estos ejemplos y la explicación de lo que hay acá lo tienen ustedes en esa ficha, y otra parte lo vamos a ver nosotros en lo que tratemos en estas clases. Yo no sé si ustedes conocen todos los términos que están puestos acá, probablemente no. Pero bueno, ¿los conocen o no los conocen? No, profe, yo no los conozco. Bueno, de algunos de ellos hemos hablado, ¿no? Porque presupuesto hemos hablado, reportes para gestión hemos hablado. Vamos a hablar de algunos otros. Bueno, cuando hablamos de presupuesto, nosotros hablamos de las etapas presupuestarias, ¿sí? Elaboración, aprobación, ejecución, medición de desvíos y ajustes correctivos de corresponder. Esto ya lo hemos dicho. Y con lo que íbamos a hacer con las desviaciones era, si eran errores de estimaciones presupuestarias, las corregimos para el próximo periodo. Si hay fallas de gestión, bueno, se atribuye la responsabilidad a quienes estaban a cargo de esas áreas de gestión y se resuelve sobre eso. Enseguida vamos a hablar de estos conceptos para diferenciar. Vamos a pensar un poquito cómo se fue desarrollando la historia de estos indicadores de gestión que nosotros utilizamos. Los primeros que se crearon fueron, como les comentaba, los de tipo contable financiero, que se calculan sobre datos de la contabilidad, datos del balance, datos del estado de resultados. Recuerden, nosotros vimos en presupuesto la contabilidad mirando hacia adelante. Bueno, la contabilidad, que generalmente es la que manejamos, refleja cosas que pasaron, no el presupuesto. ¿Sí? Habitualmente estamos manejando lo que pasó. Entonces, sobre lo que pasó podemos calcular algunos indicadores, algunos índices para evaluar el desempeño desde esa perspectiva económica y financiera de lo que ha sucedido. Esto tiene bastante antigüedad, digamos que se usa de manera muy extendida ya desde principios del siglo XX. De principios del siglo XX ya hay muchos indicadores de tipo económico y financiero que se están utilizando. A medida que pasó el tiempo, se fueron
perfeccionando y se empezó a ver que no es suficiente, digamos, para controlar la marcha de una organización solamente con conocer esos datos calculados sobre la información contable. Entonces, hacia los años 40 del siglo pasado, se empiezan a desarrollar los conceptos de tablero de comando. Tablero de comando, donde, para decirlo de manera muy sintética, en el tablero de comando tenés los indicadores económicos financieros que acabamos de mencionar y otros indicadores de contexto. Acá cuando decimos indicadores de contexto, recuerden ustedes lo que hablábamos cuando estábamos en presupuesto, lo que habíamos dicho acerca de variables no controlables y de contexto que van a influir en la elaboración del presupuesto. En gran medida hay una concordancia, ¿sí?, entre esas variables que usamos en el presupuesto y lo que nosotros le metemos en el tablero de comando como indicadores de contexto. O para decirlo de alguna manera, si tenemos siempre un tablero de comando, estos datos de contexto que manejamos en el tablero de comando los utilizaremos en el momento en que hagamos la elaboración presupuestaria, tendrían que coincidir, ¿no? Entonces, ven, acá tiene indicadores de la organización en el mercado. Recuerden, hablamos de esto: participación de mercado, actitudes o desempeño, desenvolvimiento de nuestros competidores, indicadores macroeconómicos, crecimiento, inflación, tasa de interés, mismo país, etc. Bueno, de esto hemos comentado. Entonces, los tableros de comando se empezaron a construir de esa manera, o sea, con indicadores propios de la organización y también, adicionalmente, los indicadores de contexto, porque eso van a influir sobre el desenvolvimiento, el desempeño de la organización. Esta es la idea de tablero de comando. Hay cientos de autores, o miles de autores que han escrito sobre esto y han desarrollado distintos indicadores, distintos tableros con distintos índices para incluir en el tablero. Uno de los más destacados, más desarrollados dentro de este enfoque de tablero de comando, es el Balance Scorecard, un cuadro de mando integral o tarjeta de valoración equilibrada, de acuerdo a la traducción que ustedes quieran ver o prefieran hacer. Balance Scorecard es el término en inglés que le di a los desarrolladores de esta técnica. Acá están sus impulsores principales, Robert Kaplan y David Norton. ¿A Kaplan de qué lo recuerdan? Hemos hablado de Kaplan. Hablamos de Kaplan cuando hablamos de qué tema. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de costeo ABC, ¿quién dijimos que había desarrollado el costeo ABC? Kaplan, pero... Sí, señor. Robert Kaplan. Anótenselo, por favor, para googlear. Hay varios Robert Kaplan, pero vayan al que es profesor de temas de gestión y contables y vean la trayectoria que tiene y cómo ha hecho varios aportes a lo largo de varias décadas de contribuciones a esta disciplina. Entonces, en los fines de los años 70, más específicamente en los años 80, desarrolló las técnicas de costeo ABC y una década después Balance Scorecard. Así que este profesor Kaplan desarrolló esta técnica. La idea del Balance Scorecard, que nosotros lo ponemos como un enfoque
nuevo, ¿sí? A diferencia del tradicional. En el tradicional nos estamos quedando solo con los índices económicos financieros. Es tratar de de lograr un cuadro de mando, tablero de control, que abarque otros aspectos de la organización y no solamente la cuestión dura de los índices económicos y financieros, porque se sostiene que no sería posible dirigir eficientemente una organización si solamente utilizase esos indicadores. Entonces, él propone desarrollar el tablero de comando con índices que los va a agrupar en 4 perspectivas, ¿sí? Vamos a ver estas perspectivas y después decimos algo acerca de los objetivos. Bueno, entre las perspectivas él señala la perspectiva financiera, ¿sí? Esta es lo que estábamos conversando antes, ¿no? Es la de utilizar los índices económicos financieros. Él lo incluye dentro de una perspectiva. Bueno, estos sin duda no son despreciables, hay que tomarlos en cuenta. Como le estoy anotando acá, es por lo que charlábamos antes, es la que tiene el uso más extendido. Y en general el sesgo que se presenta cuando uno utiliza este tipo de indicadores es que tienen un enfoque más en el corto plazo y no tanto en el largo plazo. Pero, Profe, se le va la luz. sí, lo que les decía que cuando nosotros utilizamos la perspectiva financiera exclusivamente, uno de los problemas que podemos tener es que dejamos de lado algunas cuestiones cualitativas que hacen al éxito o el fracaso de los negocios, y que muchas veces el sesgo que hay en la utilización exclusivamente de los índices financieros es hacia el corto plazo, desdeñando o dejando de lado el mediano o largo plazo. Acá, este cuadro, ¿sí? Esta presentación tiene ejemplos de indicadores desarrollados para una entidad educativa, que esto es un caso real sobre el cual hemos trabajado. Entonces, se trataba de un área de una universidad dedicada a dar capacitación, capacitación de posgrado y a empresas. Entonces empezamos a pensar, bueno, cómo podían manejar esa entidad y les desarrollamos algunos índices, ¿no? Abajo se van a ver algunos más específicos. Vean, por ejemplo, lo que están puestos acá. EVA significa Economic Value Added. En la ficha que les di tienen la explicación de qué se trata. Después tienen otro rendimiento sobre la inversión, lo vamos a calcular, porcentaje de rentabilidad, cash flow, rentabilidad del proyecto, ciclo de caja, pagos de proveedores, cobro de clientes. Bueno, ahí vamos a ir viendo algunos de estos. ROI. El ROI está en inglés, Return on Investment. Beneficio antes de impuestos e intereses dividido la inversión. O sea, cuánto te va a rendir la inversión que vos hagas en el negocio. Acá hay una explicación. El ROI es muy utilizado, ¿sí? Beneficio antes de impuestos e intereses dividido inversión en la empresa. Valor de patrimonio neto sería. Está puesto acá como ventaja la normalización, resultados entre divisiones o empresas, porque te permite comparar una con otra con bastante facilidad. Y después, bueno, como dificultades, algunas operativas. ¿Qué considerás dentro de la inversión? ¿Cómo la evaluás? Diferencias entre diversos proyectos. Bueno, detalles más técnicos. Miren, y para el caso
específicos de esta entidad educativa, ¿ven? Nosotros en esta perspectiva financiera le hemos agregado algunos indicadores más, ¿no? Cantidad de inscriptos necesaria para cubrir el costo de los cursos, sería la cantidad de inscriptos que se necesita para estar en equilibrio si se abre un nuevo curso. Si vos vas a dictar un curso, en general, si ves el curso en sí mismo, tenés poquitos costos variables, porque en definitiva es poco lo que te incrementa el hecho de tener que dar un curso, pero sí tener los costos fijos en relación con ese curso, que es la contratación del profesor, bueno, tener toda la infraestructura para llevar adelante el curso. Entonces es muy común que cuando uno va a dictar un curso, tiene dada una cierta tarifa, conoce unos ciertos costos y dice, bueno, si logro tal cantidad de inscriptos, hago el curso. Si no logro esa cantidad de inscriptos, no lo hago porque no me alcanza para cubrir los costos que voy a tener que desembolsar relacionados con el curso, y entonces directamente no se hace. Relaciones, lo que rinden los cursos, los ingresos que generan los cursos, los ingresos y costos por alumno, por graduado. Bueno, todos ven algunos indicadores específicos, ya de tipo económico y financiero, relacionados con la actividad educativa. Esta es la perspectiva financiera. Después tienen ustedes otra perspectiva que Kaplan y Norton le llaman perspectiva del cliente. Acá lo que se busca es tener algunos indicadores donde uno pueda mostrar, ¿sí?, que los objetivos de vinculación con el cliente se van cumpliendo y las metas que se va trazando la organización para mejorar la relación con el cliente se alcanzan o no se alcanzan, se logran o no se logran. Entonces, entrarán aspectos ya ven que ya no son números que salen de la contabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, medir la satisfacción del cliente, tengo que utilizar otras técnicas, tendré que hacer algunas encuestas, alguna forma de conocer las opiniones de los clientes a través de redes sociales, por caso últimamente más utilizada. Retención de clientes, bueno, eso ya sí puedo tener datos más duros ahí mirando cuántos clientes me vuelven a comprar, ¿sí?, de los clientes que tengo. Calcular la rentabilidad de clientes, el costo de conseguir nuevos clientes, participación de mercado, en fin, indicadores relacionados con el manejo que nosotros hacemos de la relación con nuestros clientes. Si lo llevamos a una entidad educativa, acá tienen las encuestas de opinión de los alumnos y algunos otros índices que nosotros podemos desarrollar sobre esto. Benchmarking. ¿Saben qué quiere decir benchmarking? No. Bueno, para decirlo en dos palabras, benchmarking es una técnica de management que consiste en compararse con los que consideramos mejores. Nosotros miramos a los más destacados y nos comparamos con ellos. Por eso acá dice benchmarking con otras entidades. O sea, bueno, si para nosotros los mejores son estos y hacen tales cosas, nosotros qué tan diferentes somos de los que son mejores. Esto para decirlo muy cortito, ¿no? Y benchmarking, hay benchmarking interno y externo. Externo cuando nos comparamos con organizaciones ajenas, e interno si comparamos distintos sectores dentro de nuestra organización o filiales que tenemos en distintos lugares. Bueno, para determinado tipo de operación, como los mejores son los que están en nuestra planta de Italia. Entonces, si estamos en Argentina, nos comparamos con dentro de la misma corporación, con la planta de Italia. Benchmarking es como el modelo con el cual uno se mira. Se mide y se mira. Eso quiere decir, para decirlo en dos palabras, benchmarking.
Entonces tenemos perspectiva financiera, perspectiva del cliente. Para cada una de estas perspectivas en el tablero ponemos varios índices. Perspectiva del proceso interno. ¿Qué se busca con la perspectiva del proceso interno? Bueno, acá nosotros lo que tenemos que desarrollar son indicadores que muestren la eficiencia con la cual nosotros ejecutamos nuestras operaciones internamente, ¿sí? Los tiempos del procesamiento, los problemas que nosotros podemos tener con las fallas, los defectos, los desperfectos en las operaciones que realizamos, cómo manejamos las innovaciones. Todos ellos son cuestiones que se relacionan con el proceso interno y nosotros tenemos que poner indicadores para tratar de ver cómo funciona y cómo podemos hacer mejorar nuestros procesos internos. Ciclo de eficacia del ciclo de fabricación, tiempo de proceso, dividido tiempo de producción. ¿Ven? Y acá tiempo de producción efectivo es tiempo de proceso, más tiempo de inspección, más tiempo de transporte, más tiempo de espera o almacén. Bueno, se van construyendo distintos indicadores desde esta perspectiva. Y para una entidad educativa, acá hay algunos ejemplos. Relación de cantidad de ingresantes respecto de aspirantes, relación entre egresados e ingresantes, cantidad de horas cátedra por curso o carrera, cantidad de horas de estudio por curso o carrera. Ven, todo guarda en relación con la ejecución de las operaciones. Hay para innovación, hay para calidad, hay para difusión, bueno, hay para varios casos. Hay un montón de ejemplos. Entonces ya tenemos la tercera perspectiva del proceso interno. La cuarta perspectiva es la de formación y crecimiento. Bueno, acá lo que se apunta a mirar, los índices que nosotros tenemos que desarrollar desde esta perspectiva, son los que apuntarían a tratar de sostener la solidez de nuestra organización en el mediano o largo plazo, ¿sí? Por eso formación y crecimiento. Entonces nosotros ahí tendríamos que estar viendo qué hacemos con la capacitación de nuestro personal, qué hacemos para la actualización y mantenimiento de nuestra infraestructura, qué hacemos para la modernización que requiere nuestra actividad, con el propósito de lograr que a lo largo del tiempo podamos seguir operando satisfactoriamente, cada vez mejor. Y acá tienen algunos ejemplos. Entonces ven, acá hay una técnica relativamente nueva, el Balance Scorecard, que ven, pasamos de índices que son calculados de información contable a otros indicadores que tienen otra base, tienen componentes no solo cuantitativos, sino también cualitativos que tenemos que evaluar, contemplar, y apuntan a mostrar todas nuestras actividades de una manera más amplia, y no solamente en función del resultado económico o la situación financiera que nos genera. Esto apunta a lograr los objetivos del Balance Scorecard, que son estos, ¿no? Los autores señalan estos objetivos, ¿sí? Que el establecer estos índices, estos indicadores, y ponerle valor a estos indicadores, controlar el desempeño a través de estos indicadores, es una forma, dicen ellos, de hacer manejable y operativa la estrategia que hay para la organización. A veces nosotros hacemos una enunciación de de la visión, lo que queremos ser en el futuro, y la estrategia que nos estaría llevando hacia ese futuro, con consideraciones generales poco operativas, porque no son
no son medibles, si no hay una métrica que las refleje. Bueno, en este tema de utilizar este tipo de herramientas, ya lo ponemos en medidas, ¿sí? Entonces eso nos resulta más fácil comprobar si nos acercamos o no nos acercamos a la estrategia que nos hemos trazado. Ellos dicen que esta herramienta está más volcada a la estrategia que al control, ¿sí? Acá, bueno, ¿qué quieren decir con esto? Que acá están pensando en tener elementos para ver si nosotros nos vamos acercando a los objetivos estratégicos que nos hemos propuesto, y no tanto a temas de control más operativo. Reúne un conjunto coherente de indicadores de gestión. Esto es importante porque desarrollar estas herramientas permite darle consistencia a los objetivos entre sí. Hay veces que no se pueden lograr objetivos, dos objetivos que son contrapuestos al mismo tiempo. Si yo, por ejemplo, quiero bajar mucho los costos, probablemente a no destinar tantos fondos en hacer servicio postventa, por ejemplo, porque estoy tratando de reducir los costos y eso puede llegar a comprometerme algo en la satisfacción de los clientes. Si yo quiero aumentar la participación de mercado, pero a su vez no tengo posibilidad de conseguir recursos financieros, probablemente no lo logre porque no voy a tener capital de trabajo para soportar esa expansión dentro del mercado que quiero lograr. Y así como decíamos que armar el presupuesto ayuda para darle consistencia a los valores que analizamos, bueno, estos indicadores, utilizar esta herramienta, apunta también a ese mismo propósito. Bueno, y acá ven algunas metas contrapuestas. Lo que les acabo de decir ayuda a darle consistencia a objetivos contrapuestos. Acá en la clase pasada hablamos de esto, ¿no? Estrategia de costos versus estrategias de diferenciación, que es de Michael Porter. Diferenciar nuestros productos versus hacer una estrategia de precios más bajos que implica tener costos. Requiere tener costos más bajos. Bueno, y acá en las barreras, barreras para la implantación del Balance Scorecard. Estas son como las dificultades que señalan los autores, y digamos son dificultades que han aparecido en la experiencia que se ha llevado adelante en la aplicación. El Balance Scorecard tiene un uso bastante extendido actualmente, desde esos años hasta ahora se usa bastante esta herramienta. ¿Cuáles son las barreras? Bueno, las barreras son no poder lograr los objetivos, el propósito de la herramienta, o sea, que fallamos en implementarla adecuadamente o que logre funcionar. Una barrera, dificultades para transformar la visión y la misión de la organización en acciones concretas y medibles. Bueno, lo pusimos como una de las ventajas de utilizar esta herramienta, era esta. Bueno, la barrera es que no logro hacerlo. No puedo volcar mi estrategia a una medida guarde relación con esa estrategia que pueda ser medible. Ellos señalan también la estrategia de la organización no vinculada a objetivos personales o de grupo. Acá, ¿qué quiere decir este punto? Que no es un problema exclusivamente cuando queremos hacer Balance Scorecard, sino es un problema muy extendido. Y es que los integrantes de la organización pueden tener objetivos que pueden no coincidir con los de la organización. O sea, los objetivos personales de los integrantes, de las personas que trabajan en una organización, pueden estar o no alineados con los objetivos de la organización. Esto se viene estudiando desde hace 80 años más o menos,
porque es uno de los problemas que existen, y en realidad desde el punto de vista de la organización queremos que los objetivos estén alineados, o sea que si un integrante de la organización alcanza sus objetivos, eso implica que se logró también los objetivos de la organización, y viceversa, que la organización logre sus objetivos, que sea también un logro para las personas. Siempre se ve en el ejemplo más fácil en el tema de la remuneración, ¿no? O sea, bueno, que las personas ganen plata, ganen dinero, y que también la organización gane plata. Y no que las personas, por ejemplo, ganen plata algunos directivos y la organización no lo logre. Son objetivos ahí que entran en conflicto. O al revés, también la organización gana mucho, la empresa gana mucho y sus integrantes poco. Bueno, esto último es la crítica antigua sobre el mundo capitalista, ¿no? Que los capitalistas ganan y los empleados no ganan. Es viejo, de alguna manera es antiguo eso, ¿no? Ya se conoce hace muchísimo tiempo. Problemas más recientes fueron del otro tipo, o sea, directivos que, no estamos hablando de empleados, operarios, sino altos directivos de las organizaciones que se beneficiaron por distintas acciones, en algunos casos acciones fraudulentas, se beneficiaron, obtuvieron beneficios muy importantes y comprometieron a la organización, sin caer en los fraudes de los altos directivos de las corporaciones. Esto puede ocurrir si se tienen mal alineados los incentivos. Y, por ejemplo, a veces, ¿qué ocurre? Si uno pauta la remuneración del gerente general en función de darle un bonus de acuerdo al resultado que obtiene la empresa, probablemente va a poner mucho esfuerzo a alcanzar resultados de corto plazo, a mostrar balances o información contable de corto plazo con beneficios muy grandes, aún a riesgo de comprometer a futuro el desempeño de la organización, porque a veces privilegiar el corto plazo compromete el largo plazo. Este es uno de los problemas típicos en el tema de remuneración de los altos niveles de la organización, porque por otro lado también se dice que si le das el bonus en función de la renta que tiene la organización, de la empresa, el alto directivo va a estar más interesado en que la empresa gane plata y eso favorece a los propietarios o a los accionistas. Entonces, que hay un equilibrio que a veces es difícil de lograr. Como salida muchas veces a esto se ha pensado, bueno, pero una parte de ese bonus, en lugar de dárselo en plata, se lo damos con acciones. Entonces ya esa persona va a tener interés que la empresa a mediano o largo plazo sea exitosa, porque al final su bonus va a ser una partecita de la empresa, va a ser algunas acciones de la empresa. En fin, sobre esto hay cantidad de trabajos hechos, investigaciones. Sobre este tema creo que no está resuelto todavía, pero bueno, es uno de los puntos también que puede conspirar contra el éxito del Balance Scorecard, ¿no? Esa posibilidad de no alinear los objetivos individuales con los objetivos de la organización. En economía esto se estudia con el concepto de teoría de la agencia. Los economistas lo estudian como teoría de la agencia. ¿Sí? Bueno, la tercera barrera, la estrategia no vinculada con la asignación de los recursos. Esto es, planteo estrategias y no miro cuáles son los recursos que se necesitan para lograrlas. Esto es un fenómeno bastante común, donde nos planteamos buenas intenciones, pero nos olvidamos que para lograr cosas hay que volcar recursos. Otra barrera que ellos señalan que con frecuencia el feedback que se recibe es de tipo táctico y no estratégico. O sea, son problemas, desviaciones que se verifican en datos de corto plazo, pero a veces se pierde de vista lo que va a tener un impacto en el mediano o largo plazo, que está más oculto dentro de la cantidad de datos e información que uno tiene que manejar cuando está dirigiendo una empresa.
Así que estas son las barreras, muy sintéticos, digamos, que han aparecido y que los propios autores han señalado con respecto a esta técnica. ¿Se llegó a entender todo esto? Sí. Bien. Bueno, y les decía que íbamos a ver algunas diferenciaciones, que me parece también que es importante que ustedes tengan idea de qué se trata. Están acá, ¿no? Estos conceptos para diferenciar. Porque esto es importante, saber las diferencias que hay entre control de gestión, auditoría de estados contables, auditoría operativa y control interno. Parece que todo tiene como algo en común, y hay algunos aspectos en común, pero son diferentes. ¿Qué pueden decir ustedes acerca de esto? Control de gestión, alguno de estos. Auditoría de estados contables, control de gestión, auditoría operativa, control interno, ¿qué recuerdan, qué han hecho, qué hacen en el ámbito laboral en alguna de estas áreas? Nada. ¿No hay nadie que trabaje en un estudio contable, por ejemplo? Creo que sí, pero no me lo dice. ¿Y? Bueno, ¿qué les parece que significará cada uno de estos conceptos? Control de gestión, auditoría de estados contables, auditoría operativa, control interno. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les parece? ¿Alguna idea, algo para comentar sobre ello? El control de gestión no es los controles que se hacen para ver que los objetivos de la empresa se estén cumpliendo. Ujú. Bien, sí. Muy bien. Así es. De alguna manera lo que estamos viendo hasta acá, este tema del tablero de comando, el balance scorecard, apunta al control de gestión. Ver de qué forma en la organización vamos logrando, vamos alcanzando cumplir los objetivos que nos hemos propuesto. Control de gestión apunta a eso. Habrá técnicas o herramientas o índices que se utilizarán a alto nivel de la dirección, otros serán a niveles más intermedios, pero es el monitoreo que se hace de la gestión para ver si se logra o no los objetivos que se han trazado. Exactamente, eso es control de gestión. Nosotros en control de gestión tenemos una enorme cantidad de herramientas que podemos utilizar. Lo que tenemos que usar es la que desde el punto de vista técnico sea más conveniente, pero no va a haber alguien que nos va a venir a decir use esta u otra, ¿sí? Sino que la propia organización decidirá cuáles son, su management decidirá cuáles son las que le resultan más eficientes para evaluar y monitorear el desempeño de la organización. Así que eso es control de gestión.
¿Qué podemos decir de los demás? Auditoría de estados contables, auditoría operativa, control interno. Auditoría de estados contables no es cuando el contador, que, o sea, es como externo a la empresa, se fija que los estados contables estén bien hechos y esté todo en orden y esté cumpliendo con las leyes. Perfecto, así es. La auditoría de estados contables es un trabajo que hace un externo, ¿sí? Que tiene que ser independiente de la propia organización, y mira que la información contable que generó la organización para publicar, para difundir o para entregar a terceros, cumpla con una serie de normas contables. O sea, que esté armada de acuerdo con esas normas y que refleje todas las transacciones que tiene que reflejar al valor que esas normas indican que hay que asignarle. Entonces, eso es la auditoría de estados contables. ¿Ven? Pero no es un análisis de la gestión, es un análisis de la información contable, ¿sí? Un análisis de la información contable para tratar de ver que la información contable que se está presentando tiene todos los datos que tiene que tener, o sea, no están dentro de lo razonable todas las transacciones que tiene que reflejar, no hay desvíos de significación, ¿sí? Y que están presentados los datos con criterios de evaluación adecuados a esas normas contables, ¿sí? Bueno, no te dice que la gestión sea buena o mala, sino la auditoría de estados contables te dice que esa información contable refleja la situación económica financiera de la empresa de manera razonable, de acuerdo a las normas contables. Esto de manera razonable quiere decir que no se ha hecho una investigación para decir no hubo ningún desvío, ningún error, ningún pequeño fraude dentro de la presentación, la captura de los datos necesarios para hacer la información contable. No te da certeza absoluta, sino te da razonabilidad. Ese es el propósito, ¿sí? Si hubiera algún hecho fraudulento muy grande, tendría que haber aparecido, ¿sí? Si hubiera un error muy grande porque falló un sistema y no se capturó toda la información que debía haberse capturado, también tendría que haberse encontrado en esa auditoría. Pero no te está diciendo si la gestión es buena o mala, ¿sí? Sino te está diciendo esas cuestiones. Se está diciendo principalmente que la información contable te está mostrando de manera razonable y con un grado de confiabilidad razonablemente alto, que esa es la posición económica y financiera, y esos han sido los resultados durante un lapso, un trimestre o un año, según lo que estén mostrando. Esto, fíjense ustedes que esto va puesto en información contable que se utiliza, los externos lo utilizan para muchos propósitos. Uno de los principales propósitos es, por ejemplo, en empresas abiertas, o sea, que cotizan en bolsa, es que los inversores puedan ver esos balances y formarse una idea acerca de cómo está funcionando, cómo está yendo, cómo está rindiendo esa empresa. Así que tiene usos muy importantes. También la usan los accionistas, ¿sí? ¿Por qué los accionistas? Porque las decisiones que hay que tomar sobre dar dividendos o no dar dividendos, las decisiones que toman las asambleas de accionistas, se hacen sobre la información contable, ¿sí? Entonces, sobre esa información contable resuelven si van a repartir o no van a repartir dividendos y evalúan los resultados que dio la compañía o la empresa durante un cierto lapso. Ya ven cómo los propios son los accionistas que toman decisiones en base a esta información contable que tiene el informe del auditor, y los terceros que están resolviendo en los mercados de capitales sobre inversiones también la utilizan. Así que ese es el sentido de auditar los estados contables. Ven que es distinto al control de gestión, que tiene otro propósito.
y tiene otras características. El control de gestión generalmente lo hacemos con gente interna, ¿sí? Áreas internas de la compañía, planeamiento y control de gestión, por ejemplo, es un nombre que muchas veces se le da al área que se tiene que ocupar de esto. La auditoría de los estados contables la hace un tercero que tenemos que contratar, un estudio de contadores o algún contador que tiene que hacer la auditoría, y bueno, le damos información y soporte, pero es un trabajo de un tercero sí o sí. Bueno, ¿y qué será auditoría operativa? ¿A qué apuntará esto de auditoría operativa? No lo vi nunca, pero me suena que debería ser algo parecido, pero que controle los procesos. Correcto. O sea, Así es. Esto, lo de auditoría operativa, ¿a qué apunta? A que nosotros controlemos y mejoremos nuestros procesos, seamos más eficientes, logremos mayores niveles de calidad, logremos un mejor aprovechamiento de nuestros recursos, reducir los tiempos de nuestras operaciones. Son cuestiones que hacen a que vamos buscando ser mejores operativamente y controlar lo que hacemos. Si tenemos muchas fallas, tratar de corregirlas. La auditoría operativa es interna, nosotros podemos contratar a un tercero para que nos ayude a hacerlo, pero es esencialmente una cuestión de tipo interno. Si nosotros hacemos calidad, como hablamos en la clase pasada, decimos, bueno, ahí hay auditorías de calidad, bueno, entran dentro de este concepto de auditoría operativa. Aunque nosotros contratemos a un externo, bueno, vamos a tener que hacerlo internamente. Igual recuerden, cuando hablamos de calidad, si tenemos que certificar una norma, viene un externo a verificarlo. De alguna manera, como acá en los estados contables llamamos al contador, bueno, en calidad llamamos al certificador de normas de calidad, ¿sí? Pero todo el trabajo interno de desarrollar el sistema, controlarlo, mejorar las operaciones, mejorar los procedimientos, los procesos, monitorearlos, es una cuestión interna de auditoría operativa interna. Y nos queda finalmente el control interno. ¿A qué estará apuntando el control interno? Lo de control interno apunta, digamos, serían como algunos aspectos especiales que hacen a lo que es operativo, pero está más vinculado a dos cuestiones. Una, la protección de lo que tenemos, de nuestros activos, la protección de la propiedad, el cuidado de los títulos, los registros que tienen que tener, evitar que tengamos fraude, reducir la posibilidad de que haya uso indebido o robo de nuestra información, que la gente, que el personal cometa hechos fraudulentos y se apodere de nuestros recursos financieros, nos adultere los sistemas y le saque dinero a la organización. Esas son cuestiones que hacen al control interno, es el entorno de control para evitar que se produzcan fraudes. Fraude sería como una especie de falla intencionada, pero también para evitar que se produzcan errores, ¿sí? Donde no hay una intención dolosa, digamos, sino simplemente hay una equivocación. Por ejemplo, entonces ahí el control interno apunta a que se minimice la posibilidad de que haya errores, la posibilidad de que no se capture toda la información necesaria que se tiene que tener para generar los reportes. Tenemos esas dos perspectivas. El control interno está muy asociado, ya les digo, a la custodia de los activos y a la captura de la información. Guarda bastante relación con la generación de los estados contables, donde estos son aspectos que hay que cuidar, en la información contable. Si ustedes alguna vez leen un informe de un auditor de estados contables, van a ver que el auditor de estados contables, para dar una opinión sobre la información contable, hace previamente una evaluación de su control interno, pero no da una opinión sobre el control interno, sino la mirada que le hace al control interno es para ver cuánto tiene que investigar
al auditar la información contable. O sea, si la contabilidad es un desastre, digamos, si una parte de las operaciones no quedan registradas porque el que carga la factura se olvidó de cargarlas, o el que carga los pagos no lo hizo, o lo hizo y lo hizo mal y nadie lo controló, ese es un control interno débil, ¿sí? Y entonces, bueno, si vos sos un contador externo tenés que profundizar para dar una opinión sobre la información contable. Igualmente te podrían contratar para mejorar el control interno, ¿sí? Pero la mejora del control interno no es una obligación que tiene que hacer un externo o el contador o el auditor. Es una responsabilidad también de la organización tener un buen entorno de control interno. Así que, ven, son 4 aspectos, 4 conceptos que tienen puntos en común, pero son diferentes, ¿sí? Entonces, por eso, como hacen al control, se los quise mostrar acá. ¿Se entendió esto? Sí. Bueno. Bueno, acá les he señalado también la regla económica del control, ¿sí? Uno tiene que hacer controles en la medida que la utilidad o la posible utilidad que genere la realización del control supere el costo de realizarlo, ¿sí? A veces controlar diferencias uno ya sabe que van a ser muy pequeñas, carece de sentido porque el esfuerzo de hacer el control va a generar un costo mayor que el beneficio que se consigue con justificar o explicar esas diferencias. Procesos que se autocontrolan, siempre esto lo hemos dicho el otro día cuando hablamos de calidad, ¿no? Nosotros tenemos que buscar la forma de autocontroles porque de esa manera, teniendo autocontrol, evitamos costos mayores de supervisión, ¿sí? Entonces podemos operar de mejor forma. Generalmente a los clientes, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros clientes quieren que les entreguemos productos en buenas condiciones o servicios prestados adecuadamente, pero el tema para asegurar eso, si nos requiere mucho o poco esfuerzo de control, es una cuestión nuestra, ¿sí? De la propia organización. Los clientes no compran nuestro sistema de control. El sistema de control nuestro lo tenemos que tener porque a nosotros nos sirve para tratar de que lo que hacemos hacia terceros, hacia nuestros clientes, reúna los requisitos que queremos que tengan. Pero si eso lo podemos lograr con poco gasto de supervisión, será una ventaja para nosotros. Al cliente no mucho eso no le importa, él quiere, como decíamos el otro día, quiere la calidad, y en todo caso nosotros tenemos que poner la supervisión que necesitemos para dar esa calidad, pero el cliente quiere la calidad, no, en sí mismo no le interesa la supervisión. Por eso dice acá autocontrol versus supervisión. Bueno, vamos a ver algo de los financieros. La mayor parte de los prácticos que nosotros vamos a ver, son sobre indicadores financieros. O sea, trabajando sobre los balances, sobre información contable, el balance, el estado de resultados, haciendo relaciones. Sobre estas cuestiones vamos a ver principalmente. Seguramente ustedes más adelante, cuando vean administración financiera, van a volver a ver algo de esto, pero bueno, les viene bien, creo yo, ir conociéndolo. Así que ahora vamos a destinarle unos minutos a ver algunos de estos indicadores, después en la parte práctica los van a ver más en detalle. Tenemos que tener presente entonces lo que habíamos visto cuando veíamos cómo se armaba, qué activos hay en una organización, qué pasivos hay, cómo es el estado balance o estado de situación patrimonial, cómo es el cuadro de resultados, ¿sí? Y para agrupar estos indicadores,
hacemos como dos familias de indicadores, los que llamamos de tipo financieros y los que consideramos económicos. Los económicos van a referir a los rendimientos, ¿sí? Generalmente lo que nuestra organización gana, ¿sí? Respecto de lo que tiene, respecto de lo que hemos invertido en ella, en fin, respecto de distintos factores, pero lo vamos a ver. Y lo financiero apunta a su situación patrimonial y financiera, o sea, si es solvente, no es solvente, si es líquida, no es líquida. No es tanto lo que gana o no gana, sino, o sea, cómo está posicionada, qué relaciones hay entre algunos de sus activos con sus pasivos. Entonces, acá, como lo vamos a usar mucho, arrancamos con esta ecuación, que consiste en activo corriente menos pasivo corriente igual a capital de trabajo. ¿Qué hay en el activo corriente y qué hay en el pasivo corriente? Y vimos que había dentro del activo corriente y dentro del pasivo corriente. En el activo, disponibilidades, cuentas a cobrar, inversiones corrientes. ¿Qué otro rubro importante, si estás en producción te falta, o en comercialización te falta señalar allí? Bienes de cambio. Bienes de cambio, ¿no? Sí, sí, exactamente. Muy bien. ¿Y en pasivo corriente qué tenemos? Y todas las deudas que las tengas que pagar antes de un año. Pueden Correcto. ser comerciales o financieras. Muy bien. Exactamente, no nos olvidemos de esto, ¿eh? O sea, la frontera corriente-no corriente es el año que se realiza, o sea, que se transforma en un recurso financiero. Y bueno, y esto de activo corriente, señalaste los principales que hay allí. Lo que te va a quedar típicamente como no corriente es el activo fijo, o sea, los bienes de uso, y los intangibles, las licencias, derechos, llaves de negocio que son no corrientes, que son a más de un año. Entonces ya hemos trabajado bastante sobre esto en la primera parte del curso, ¿sí? Entonces ya lo tenemos que tener comprendido, y si no, repasémoslo. Entonces, activo corriente, con esa conformación que estamos señalando, menos el pasivo corriente, nos da igual al capital de trabajo. Entonces, con estos elementos, aparece el primer indicador, que es el índice de liquidez. Activo corriente dividido pasivo corriente. Y acá está puesto mayor que 1. ¿Qué querrá decir esto? Y que si fuese menor que 1 es porque el pasivo es más grande que el activo. Claro. Entonces que hay más activo que pasivo corriente. Exacto. Esta posición de liquidez superior a 1 significa que hoy, parados hoy, nosotros tenemos mayor cantidad de activos que son platos, se van a transformar en plata dentro de un año, que los pasivos que tenemos que pagar. Tenemos una posición de liquidez sólida, digamos, ¿no? Si no es así, si el activo corriente es inferior al pasivo corriente, bueno, va a significar que nosotros tenemos un capital de trabajo negativo, ¿no? Si se ponen acá, ¿ven? O sea, acá está puesto como relación y acá está puesto como resto. Entonces, si esto da menor a 1, ¿sí? Significa que el capital de trabajo es negativo. Nosotros nos estamos financiando con terceros, y bueno, y nuestro negocio va a tener que generar un flujo suficiente como para que cubra este nivel durante el próximo año. En general, los que hacen análisis de información contable, bueno, buscan encontrar que esto sea mayor que 1, ¿sí? Si esto te da mayor que 1, quiere decir que vos tenés una posición de liquidez satisfactoria.
Si nosotros queremos, desde otra perspectiva, queremos optimizar, y lo vamos a ver más adelante, o sea, ser muy buenos en el aprovechamiento de los recursos de terceros, bueno, tal vez podemos hacer que esto sea, mantener un negocio que esto sea menor de 1, porque nos estamos financiando con el apoyo de terceros y a nuestro negocio. ¿Sí? Tenemos un capital de trabajo negativo, entonces no estamos invirtiendo capital propio en el capital de trabajo. Pero en general para los analistas de estados contables, los análisis que te hacen en los bancos, en los análisis que te hacen para calificarte para darte créditos, los análisis que te hacen para evaluarte como una empresa proveedora, por ejemplo, si te vas a presentar en alguna licitación o vas a tratar de conseguir algún contrato de importancia, esto te tiene que dar mayor de 1, si no, no estás calificando bien. No estás calificando bien. Acá está puesto otro financiero, que es el de endeudamiento. Acá ven, dice, endeudamiento, pasivo total dividido patrimonio neto. ¿Y qué querrá decir que el pasivo total dividido patrimonio neto da igual a 1? Que mi pasivo total es igual a mi patrimonio. Exactamente. ¿Y eso qué significa? Que lo que tengo, que es el activo, de lo que yo tengo no todo es mío. La mitad es mío y la otra mitad se la debo a terceros. Nunca, muy poco probable que el activo sea totalmente de uno, porque eso significa que no hay deudas. Entonces, el endeudamiento te permite relacionar esto, pasivo total dividido patrimonio neto. Si te da 1, ocurre eso. Si te da menos de 1, que sería una situación favorable, significaría que tu patrimonio neto supera a tu pasivo, es más alto, por eso en ese cociente da menos de 1. O sea, estás trabajando con más capital propio que deuda con terceros. En general, para empresas, estos tipos de índices se evalúan diferentes según la actividad donde lo estés considerando. ¿Sí? No es lo mismo para todas las actividades. Ahora vamos a señalar algo de eso. Y a veces se hace el índice de solvencia al revés, poniendo patrimonio neto dividido pasivo total, se calcula la solvencia. Porque, bueno, que tenés más capital propio respecto de lo que le debes a terceros. Suele haber algunos matices en cómo se calculan estos índices, en algunas cuestiones, pero el propósito es mostrar esto, mostrar relaciones entre pasivo y patrimonio neto. Lo que pasa es que a veces se toma activos, se relacionan pasivo con respecto a activos o patrimonio neto respecto de los activos, ¿sí? Pero están dentro de esa ecuación. Dentro de la ecuación activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que este índice de endeudamiento, ¿sí? Si te da 1, estás en una posición buena, un nivel de deuda bajo, solvente, ¿no? Solvente, poner que sería puesto al revés, patrimonio neto dividido pasivo, ¿sí? Seguramente te van a seguir dando préstamos, porque en general para darte un préstamo los bancos tienen ciertos niveles, ¿sí? Más allá de los cuales no te pueden seguir dando préstamos, ¿sí? Y generalmente esta relación de endeudamiento es de 3, o sea, te pueden dar hasta 3, o sea, el pasivo puede ser 3 veces triple de lo que vos tenés puesto. Hay excepciones, hay distintos casos, pero esto en general tampoco es siempre lo mismo, con el tiempo va cambiando, no todos los bancos centrales tienen estas directivas, a veces no tienen directivas, pero las entidades que evalúan el otorgamiento de créditos lo hacen, porque bueno, si ya tenés mucho endeudamiento, no te quieren dar más.
pero les decía, esta relación de 3 puede ser sostenible para una actividad comercial, industrial, de servicios. Ahora, hay un caso especial que es donde la relación es mucho más alta, ¿sí? ¿Cuál les parece que es esas actividades o actividad donde esta relación es más alta? Se acepta que sea así, y si no es así, puede significar que no funcione bien la entidad. Piensen en los bancos. ¿Cómo serán los bancos? Bueno, en los bancos esto es más alto, ¿eh? Puede llegar esto también está regulado, ¿sí? Los distintos bancos centrales lo regulan, pero en general esto se considera aceptable alrededor de 10. Tenés un peso propio y podés deber 10 a los inversores, a los depositantes. Si la relación se acerca a 1, no es eficiente la actividad financiera. Si te pasás mucho de 10, bueno, empiezan a haber algunos problemas porque tenés fuerte apalancamiento, o sea, tenés mucha deuda y poco capital propio. Allí entra a jugar problemas que se llaman de riesgo moral. ¿Por qué se llaman de riesgo moral? Porque el propietario, el dueño de la empresa, supongamos en este caso un banco, está arriesgando 1 peso, ¿sí? Pero está manejando 20 pesos de terceros, ¿sí? Entonces, no corre mucho riesgo económico él, porque él solo está arriesgando 1 peso. Corre un riesgo moral, ¿sí? Al manejar la plata de otros, que debería hacerlo bien, pero no es su plata, ¿sí? Esto para decirlo de manera muy sencilla. Entonces se considera que esas situaciones tampoco son correctas desde esa perspectiva, porque cuando hay poco riesgo económico y mucho riesgo moral, con frecuencia se aceptan negocios más arriesgados, donde la probabilidad de éxito es menor, porque no hay un riesgo económico propio, porque cuando hay riesgo económico propio tienden a tomarse decisiones más conservadoras. Esto está detrás de los problemas que hubo en el mundo, en todo el mundo, derivados de la crisis financiera del 2008, que no sé si alguno de ustedes la recuerda, vio algo, vio las películas que se hicieron sobre esa crisis, qué es lo que pasó, así crisis de las hipotecas. No lo vieron, ¿no? No, yo no lo vi. Bueno, busquen después y investiguen un poquito a ver cómo fue la crisis del 2008, la crisis de Lehman Brothers, que disparó la caída de Lehman Brothers, y lo conversamos. Investiguen un poquito sobre eso. Y también me gustaría que investiguen sobre estas niveles de endeudamiento que soporta el Banco Central, a ver si lo encuentran, o sea, cuáles son estas relaciones que el Banco Central establece para el financiamiento de las empresas, que los bancos tienen que seguir para financiar a las empresas, cuál es la relación que le acepta de endeudamiento a las entidades bancarias, a ver si lo encuentran. Hay muchísimo para ver, pero bueno, a ver si lo encuentran.
Miren esto, para entender este problema de cómo el apalancamiento es complicado y es riesgoso, acá hay un pequeño ejemplo, ¿no? Que les puse acá. ¿Sí? Vean, esto es una entidad, ¿sí?, que en el momento 1 tiene créditos 5.000, activo fijo 5.000, total de activo 1.000. ¿Sí? En el momento 1. Y una entidad para ese total de activo tiene un financiamiento de terceros de 8.000 y un patrimonio propio de 2.000. Ven, da 10.000 como. Otra entidad, en cambio, tiene 9.500 de pasivo con terceros, 500 de capital propio y 10.000. Esta está más apalancada. ¿Ves? La relación acá de pasivo dividido patrimonio neto es más alta. ¿Sí? El nivel de endeudamiento es más alto, la solvencia es menor si lo hacen al revés. Hacen la cuenta del cociente al revés. Ahora, supongamos que para pasar del momento 1 al momento 2, lo que ocurre es que estos créditos se desvalorizan, ¿sí?, en un 15%. Solamente eso. O sea, supongamos que estamos en un banco y acá en los créditos tenemos los préstamos a los clientes, préstamo a sola firma, préstamo hipotecario, préstamos prendarios, inversiones en títulos, etc. Bueno, pero perdemos un 15% del valor de los créditos. Un 15%. Un 15% de 5.000 son 750. Algo que no es descabellado, ¿no?, que puede ocurrir. Por algún problema tenemos una pérdida de valor, va a haber incobrables por un 15% de esos créditos. ¿Qué va a pasar? Este activo, por los créditos, va a pasar a valer 4.250 y después, pues, supongamos que el activo fijo vale lo mismo, 5.000. El total, 9.250. Al caso 1, le pasa lo siguiente: tiene los 8.000 de deuda con terceros, el patrimonio neto de 2.000, pierde 750, le queda un patrimonio de 1.250. ¿Sí? O sea, la empresa está golpeada, recibió un golpe, pero sigue teniendo patrimonio neto positivo. Pero observen lo que le pasa al caso 2. Tenía 500 de patrimonio neto, pierde 750 y entonces ya perdió todo su patrimonio neto. Queda con patrimonio neto negativo. ¿Y qué habría que hacer cuando una entidad queda con patrimonio neto negativo? Cerrarla. Claro, cuando una empresa tiene patrimonio neto negativo, en general las normas legales dicen que hay que liquidarla, disolverla y liquidarla, porque fracasó como empresa, ya no tiene más capital. ¿Sí? Hay que cerrarla, como dijiste vos. Por supuesto que esto no ocurre, o sea, esto es teórico, después en la práctica hay distintas situaciones, se puede revertir el patrimonio neto negativo y aumentando el capital, pero esto del 15% no es totalmente caprichoso, porque es más o menos lo que ocurrió en esa crisis del 2008 con Lehman Brothers, que se pidió que lo investiguen un poquito, porque más o menos ese fue el deterioro de sus créditos, ¿sí?, por el problema de las hipotecas. No era tanto, era un 15%, pero como ellos estaban muy apalancados, ese 15% los dejó con patrimonio neto negativo y las autoridades regulatorias de allí dijeron que entra en quiebra. ¿Sí? Después, como se dieron cuenta que esto generaba muchos problemas, lo que hicieron fue darle un apoyo. O sea, porque si vos tenés patrimonio neto negativo, podés disolverte y liquidarte, o puede venir un accionista, otro accionista, el mismo accionista, el Estado, y darte una inyección de capital, hacerte un aporte de capital para que corrijas esa situación. Entonces ya no estás en patrimonio neto negativo. Bueno, eso es lo que
el problema del apalancamiento, ¿no? Cuando hay mucho apalancamiento, pérdidas de valor relativamente pequeñas de los activos hacen que la entidad quede con patrimonio neto negativo, y es una situación muy débil, porque aunque no te disuelvan ni liquiden, estás en una posición muy comprometida. Por eso el apalancamiento hay que manejarlo con prudencia. Porque hay algunos economistas que dicen que no importa el nivel de endeudamiento, pero en la práctica sí hay que manejarlo con prudencia. Entonces, bueno, ahí les he hablado de índice de liquidez, índice de endeudamiento. Vamos a hablar un par más y después seguimos la próxima. Recuerden que los prácticos de este tema van a ser recién la otra semana. Un poco nos estamos adelantando en teoría, en temas teóricos, durante esta semana. Pero es para darle un panorama más amplio. Ya después, entonces, el próximo lunes vemos otras cosas un poco más, llamémosle sofisticadas que estas. Estas son como las básicas, pero las tenemos que saber. Entonces acá les puse tema de rotación de créditos, ¿no? El tema de rotación de créditos lo que busca es relacionar nuestros niveles de ventas con nuestros stocks, nuestros volúmenes de ventas, ¿sí? Con nuestros stocks. De alguna manera queremos ver cómo nosotros rotamos, ¿sí? Nuestros créditos, ¿sí? Y en qué medida nosotros tenemos dinero pendiente de cobro. O sea, porque en definitiva la cuenta por cobrar es una venta que todavía no la he cobrado, ¿sí? Está por cobrar, es una cuenta a cobrar. Obviamente, ¿qué es lo que más conviene? Lo que más conviene es que la rotación sea lo más alta posible y que nosotros tengamos pocos créditos a cobrar, porque estemos cobrando de contado. O sea, cuanto más rápido cobramos, ¿sí? Mejor, ¿sí? Porque no tenemos dinero pendiente para cobrar, que generalmente se desvaloriza por efecto de la inflación, por distintos problemas, pero igual, aunque no tengamos efecto inflacionario, igual conviene siempre tener reducido el tema de las cuentas por cobrar. Entonces, para mirar cómo hacemos estas relaciones, nosotros podemos ver el aspecto de rotación, ¿sí? Y también lo que se llama días en la calle, o sea, qué lapso de las ventas representan lo que tengo por cobrar, ¿sí? O cuánto de mi venta está pendiente de cobro, ¿sí? Calculado de una manera más, no operación por operación, sino de manera de su conjunto, porque alguno habrá más corto, otro más largo. Bueno, así estoy mirando un indicador más global de lo que tengo pendiente de cobro en relación a mi venta y cuánto tiempo representa eso. Entonces vean ustedes cómo manejamos estas relaciones. Nosotros tenemos que trabajar con el concepto de créditos por ventas, créditos por cuentas a cobrar. Valor final, es el valor final de la factura. Recuerden, nosotros en cuentas a cobrar poníamos el valor de venta de nuestros productos o de nuestros servicios puesto al valor agregado, es la línea final de la factura. Es un stock, a un determinado momento es lo que hay a cobrar, y acá supongamos que tenemos 10.000. ¿Sí? Nuestras ventas es un flujo, o sea, lo que hemos vendido a lo largo de un cierto lapso. Recuerden que la venta no tiene el IVA. ¿Por qué no tiene el IVA la venta? Porque el IVA no es nuestro, el IVA es del gobierno. ¿Sí? Entonces la venta es, si es un resultado económico, no tiene IVA porque el IVA es del gobierno. Entonces yo no puedo relacionar sin hacer algún ajuste, lo puedo hacer pero no lo haría bien, un valor, ¿sí? Que tiene IVA y otro valor que no tiene IVA, ¿no? Porque son inconsistentes entre sí. Entonces ahora vamos a hacer alguna transformación sobre esto. Tengan presente, cuentas por cobrar es un stock, es a un determinado momento, ventas es a un flujo. Entonces yo quiero pedir la rotación
y teniendo en cuenta que tengo que resolver el problema de que uno tiene IVA y el otro no, lo que puedo hacer es las ventas, más el IVA sobre las ventas, y eso ya está expresado a valores que tienen IVA, y lo relaciono con los créditos por ventas. Entonces, en estos valores que hemos visto acá pongo 120.000 por 1.21, utilizando la tasa de IVA general que tenemos en Argentina, dividido 10.000, que son los créditos por venta que tengo en el momento que estoy haciendo el análisis. Esto entonces nos quiere decir que los créditos rotan en relación a mis ventas 14 veces en el lapso que estoy considerando. Supongamos que este lapso es un año. Eso sería la rotación. Cuanto más alta es la rotación, mejor, porque quiere decir que yo no tengo tanto a cobrar. ¿Por qué puede ser más alta la rotación? Bueno, porque vendo más y mantengo los mismos créditos por ventas, o porque bajo los créditos por ventas, porque cobro más de contado y entonces la rotación me... Ahora, esto se suele medir en días también, o sea, qué lapso del periodo de ventas que estoy considerando me estarían cubriendo, serían equivalentes esos créditos que tengo por cobrar. Entonces ahí yo lo que tengo que considerar son estos dos mismos valores y ponderar por la unidad de tiempo que he considerado al hablar de las ventas. Es un flujo. Acá he dicho un año, por eso pongo 365. Pero si esto fuera un mes, acá tendría que poner 30. Entonces, invierto los términos de esta relación y lo multiplico por 365. Esto quiere decir que los créditos por ventas que tengo en un determinado momento representan 25 días de mis ventas, de acuerdo a la venta que he tomado durante ese lapso. Tengo para cobrar las ventas de los últimos 25 días, para simplificar. Bueno, cuanto más chiquito es esto, cuanto menos días de este indicador, quiere decir que cobro más rápido o predominan mis operaciones de contado, que siempre es mejor. Esta es la forma en que se calcula la rotación de los créditos. Si hago rotación de stock o de inventarios es la misma forma. Acá la salvedad que hay que tomar en cuenta con respecto a inventarios es que los bienes de cambio tienen o no tienen el IVA. El valor que yo le doy a mis bienes de cambio para analizar ahora la rotación de stock, ¿tienen el IVA o no tienen el IVA? ¿Cómo lo registro cuando entra una mercadería nueva a mi stock, a mi empresa? ¿Cómo era el asiento que hacía? Bienes de cambio, debitado. Acreditado que tenía la cuenta de los proveedores, pero por el total de bienes de cambio le tenía que considerar algo más. No, era el valor del bien de cambio, menos si había algún descuento implícito y con los costos del flete, si es que habían. ¿Qué más? Nada más, creo que no era con IVA. ¿La factura del proveedor va a tener IVA o no va a tener IVA? Sí. Sí, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es la factura del proveedor? La factura del proveedor viene valor de la mercadería, IVA y total, ¿no? Igual que la que hacemos nosotros, pero esta es la que nos hace el proveedor. Cuando nosotros la registramos, ¿qué registramos? Bienes de cambio, por el valor de la mercadería que nos da el proveedor, IVA crédito fiscal, por el valor del IVA que tenemos ahí, que lo vamos a tomar contra el IVA que nosotros tenemos para pagar, a proveedores. Acreditamos proveedores, que es lo que le tenemos que pagar a nuestro proveedor. En consecuencia, esto da distinto a lo que era el crédito por venta, donde ahí lo que nosotros le tenemos que cobrar a nuestros clientes es el pie de factura, pero acá con lo que nos entra, que nos proveen nuestros proveedores,
en nuestro activo ponemos separado, por un lado los bienes de cambio, y por el otro lado el crédito fiscal, ¿sí? Entonces el inventario ya es valor de la mercadería sin el IVA. Entonces el problema que tenía acá arriba, para hacer rotación de crédito, no lo tengo acá abajo, rotación de stock. Porque tengo la mercadería que no tiene el IVA, y los costos de mi mercadería vendida, que es el flujo, ¿sí? Por el cual voy vendiendo lo que tengo, tampoco tienen IVA, ¿no? Entonces allí la rotación la calculo, y los días de inventario disponibles los calculo sin tener que hacer esta corrección que he visto acá, ventas masivas sobre ventas. Lo calculo sin eso. Entonces, costo de mercadería vendida, pongo 200.000, dividido 20.000, quiere decir que mis inventarios rotan 10 veces, en el lapso que está cubriendo este costo de mercadería vendida. Supongamos que es un año, en este ejemplo también. Y acá lo mismo, hago la misma relación, la multiplico por 365 días, y esto me quiere decir que el stock que tengo va a representar 36,5 días de mercadería que necesito para vender. Tengo stock para cubrir 36 días de venta. Bueno, hay que madurarlo un poquito más. Y les voy a decir algo más, y después cortamos porque ya van a estar muy aburridos, de los índices económicos. Generalmente acá nosotros lo que buscamos es relacionar la utilidad de distintas formas con alguna otra variable. Por ejemplo, ganancias dividido ventas, ¿sí? Es utilidad sobre ventas. Ganancias dividido patrimonio neto es utilidad sobre patrimonio neto. Esto suele conocerse en inglés con ROE, Return on Equity. Y acá les puse uno muy importante, que se usa mucho, que es el EBITDA. El EBITDA, ¿sí? Y el EBITDA es el resultado neto, por ejemplo, el resultado neto, la última línea que muestra un cuadro de resultados, más el impuesto a las ganancias, más los intereses de financiación que se le paga, bueno, que hubo por financiarse con capital de terceros, más las amortizaciones. Ese es el EBITDA. EBITDA está en inglés, quiere decir Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortizations. O sea, la ganancia antes de considerar los intereses, la I es de interés, el impuesto, que es taxis, y la depreciación y las amortizaciones. Es lo que lo que genera el negocio, ¿sí? Antes de considerar estos aspectos, estos tres aspectos que son costos o pérdidas que tiene que soportar la actividad. Y ustedes podrán decir por qué se están segregando esto, si no alguna otra cosa. ¿Por qué no haces antes de sueldos, digamos, ¿no? Bueno, ¿por qué se considera estos tres? Porque estos no se los considera estrictamente relacionados con la operatoria que genera flujo de fondos. ¿Por qué? Bueno, vos no podés operar si no tenés activos fijos, y los activos fijos te generan amortizaciones, pero las amortizaciones no hay que pagarlas, ¿sí? Y aparte algún negocio puede estar generando beneficios mayores o menores de acuerdo a cuán antiguo sea su equipamiento, cuánto esté pesando sobre el resultado de las amortizaciones. Entonces se las saca en este índice EBITDA para poder comparar unidades de negocio entre sí sin tener esto, sin tener el tema de la amortización, que guarda relación, por ejemplo, con temas de utilización del activo fijo, criterios contables incluso a veces para las amortizaciones,
Bueno, se lo segrega en este índice. Los intereses, ¿por qué segregamos los intereses? Bueno, porque en definitiva el interés está asociado con las características de tu financiación, o sea, cómo te estás financiando, ¿sí? Y no tanto con lo que te rinde el negocio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu negocio te puede rendir de una manera y vos decís, bueno, lo financio con capital propio, no hay intereses. Lo financio con préstamo bancario, entonces sí hay intereses. Entonces lo segrego. Aparte, los intereses pueden variar de un lugar al otro, porque en algún lugar puede ser más caro o más barato el interés que se paga. Y el impuesto a las ganancias, que segregás también de esto, bueno, porque el impuesto a las ganancias, obviamente no es algo necesario para el negocio, es una imposición legal, ¿sí? Y varía según los lugares. O sea, nosotros podemos operar en lugares donde hay una tasa mayor de impuesto a las ganancias, en otros donde hay una menor tasa, y eso no va a influir sobre el rendimiento de la unidad de negocios. Entonces, a los efectos de medir la capacidad de generar recursos que tiene una empresa, una unidad de negocios, el EBITDA es bastante interesante porque segrega estos aspectos, y en definitiva el EBITDA es una suerte de resultado operativo sin las amortizaciones. Eso es finalmente lo que es el EBITDA. Bueno, ahora se utiliza mucho el EBITDA para comparar empresas, para ver las posibilidades que tienen las empresas, para evaluar empresas inclusive. Por ejemplo, uno dice, ¿cuánto vale una empresa? ¿No? Bueno, el tema que ahí es un mundo, lo decimos en 2 palabras. ¿Cuánto vale una empresa? ¿Cuánto les parece a ustedes? ¿Cómo les parece a ustedes que uno tiene que analizar el tema del valor de una empresa? Tenemos ideas, porque hay muchas. Y con su capital social. Sí, pero no te da mucha idea eso, ¿no? Porque a veces el capital social es una cifra antigua, que quedó desactualizada, aparte puede reflejar lo que se puso en algún momento y después se acumularon ganancias, o sea que eso es un punto, un valor que te sirve cuando una empresa recién empieza. Ya, bueno, si yo pongo en una empresa $1 millón, arranco con $1 millón. ¿Qué cosas puedo llegar a tomar en cuenta para valorizar una empresa? Sus activos. Bueno, ponele lo que tengo, ¿no? O sea, puedo decir ¿qué vale una empresa? Bueno, una empresa vale menos lo que debo, ¿no? Lo que tengo menos lo que debo sería lo que vale una empresa. Lo que tengo, ¿sí? También tiene su complejidad, digamos, cómo valorizo lo que tengo. En algún caso no es muy complicado, digamos, porque si tengo plata, es la plata lo que tengo. Si tengo mercadería, yo puedo evaluar lo que vale esa mercadería en el costo de reposición o lo que me costó las últimas compras. También ahí lo puedo calcular. Se me complica un poquito más cuando tengo que evaluar mi activo fijo, porque puedo decir, bueno, el activo fijo es lo que me costó comprarlo menos la depreciación que tuvo. Y esto podría ser una forma de calcularlo bastante razonable. Entonces, pero también podría decir, bueno, y si vendo estas máquinas, ¿cuánto me dan por esas máquinas? ¿No? Lo que vos decís entonces, de ver lo que vale la empresa es comparar lo que se tiene menos lo que se debe, es una manera también de evaluar lo que vale una empresa. ¿Y qué otras cosas más pueden entrar en juego? Estamos casi sobre la hora. ¿Qué otras cosas más? ¿En la bolsa no puedo ir a mirar lo que vale una empresa? ¿No? Si en la bolsa conozco el valor de una acción, tal empresa, la acción de tal empresa vale 200 pesos. Multiplico 200 por la cantidad de acciones que hay
y saco el valor de la empresa. ¿Podría ser eso? Bueno, sí, podría hacerlo. Ese es otro valor que puede tener una empresa. Y otro valor que podemos llegar a calcular, que es más complejo de calcular, es la capacidad de generar utilidades futuras de una empresa. O sea, pues nosotros tenés lo que vale la empresa si la vendo, que es un poco, dijimos, lo que vale ahora menos lo que debo, ¿sí? Si vendo todo, pago mis pasivos y me queda cierta cantidad de plata. Pero ¿qué pasa? Todo eso puesto en una empresa tiene capacidad de generar más utilidades. Entonces, hay un mayor valor que lo que tengo en determinado momento. Bueno, ¿cómo manejo o cómo evalúo eso? Es un tema, digamos, de bastante complejidad, pero es otra forma de valorizar una empresa. Y yo les dije que esto guardaba relación con el EBITDA, y el EBITDA se utiliza para valorizar empresas. ¿Por qué? Porque el EBITDA es, por ejemplo, el EBITDA de los últimos 3 años, promediás, moneda del mismo valor, dólares, y decís, bueno, esta empresa generó un flujo operativo de tal magnitud promedio por cada año. Entonces, ¿cuánto va a valer la empresa? Y bueno, yo quiero pagar por esa empresa el flujo que va a generar en los próximos 5 años. Le pago eso al que me vende, durante 5 años recupero, y después todo lo que me queda que genere después es utilidad adicional que voy a recibir. Entonces, por eso se suele usar el EBITDA también para valorizar las empresas. Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta? No, por ahora no. Bueno, dale, le subo este Excel y después la clase. Sobre esto vamos a volver la semana que viene. Les voy a pedir también, les voy a dar algunas cositas más para que vayan leyendo. Igual ya les puse la ficha sobre el control de gestión, para que la lean. Dale. Dale, profe, gracias. Bueno, muy bien. Que anden bien. Saludos.